porque la noche es joven. Y como los gatos, aquí empieza un episodio más de Nocturnos. continuando con la primera parte en la que tenemos de invitada a una psicóloga forense, me place saludar a Gina Tickel, joven que decidió estudiar temas relacionados con la medicina forense y queremos conocer un poco más de ella. Así que Gina, cuéntenos un poco acerca de lo que usted estudió, su experiencia. Bienvenida. Hola, muy buenas noches, Larisa. Mi nombre es Gina Patricia Tique, tengo 27 años, estudié investigación judicial y criminalística. Más que todo en lo que me basé, en esa carrera, lo que más me llamó la atención fue lo de patología forense, 1. 2, fue dactiloscopia. Fueron las dos, las dos materias que me llamaron bastante la atención. Ok, bueno, ¿y hace cuánto estudiaste esto y por cuánto tiempo aproximadamente? Hice el técnico hace 3 años y estudié 4 semestres. Ok, bueno, normalmente relacionamos este tipo de profesiones al sexo masculino porque lo asociamos a algo policial, a algo rudo, arriesgado e incluso muy fuerte emocionalmente. Y queremos saber el por qué una mujer, además joven, decide formarse en esta disciplina. Por vocación, ¿sabes? Perdón. Por vocación. Por vocación. Sí, la verdad es algo que siempre me llamó la atención. Y en eso también le he hecho algo de culpa a mi tía, a mi tía Milena, porque ella empezó también. Y yo dije, ella empezó y ella hablaba y hablaba de eso. Y yo decía, ve, esto se ve interesante. Y la verdad, yo soy algo curiosa. Yo digo que también por eso. En coger y buscar respuestas, la verdad, eso me llamó mucho la atención. Muy bueno, nos parece interesante esta parte. Para quienes no lo recuerden, Milena, la tía, le pueden ir a escuchar el episodio anterior en donde ella nos acompaña acá en Nocturnos. Me parece muy interesante este tema. Nombró dactiloscopia. Sí. ¿Esto hace referencia a qué parte? ¿Qué es? Eso es a las huellas. Huellas. Revisar que... digamos, estudiar como más que todo las huellas, ¿sí? Porque, digamos, ellas, no todos, por eso cada quien tiene sus huellas dactilares únicas, exactamente. Entonces, es algo que uno como que le llama la atención, como que venga, esta tiene, mis huellas no son iguales, hay unas que sí, pero entonces siempre hay uno que otro surco, se le dice, que lo diferencia a uno. Y por un mínimo puntico lo diferencia a uno. Y en ese caso, la dactiloscopia, ¿qué tendría que ver con la investigación judicial? ¿Cómo la relacionaríamos en este sentido? En ese caso es cuando se hace recopilaciones de evidencias, digamos, quedan huellas, pueden ser en vidrios, en documentos, en muchas cosas, ¿sí me entiendes? Entonces, digamos, una persona y estuvo en el lugar de los hechos y sin querer puso la mano en una mesa, en cualquier lado, entonces quedan las huellas. Por eso a veces se relaciona hartísimo la dactiloscopia. Es decir que, cuando hablas de investigación judicial, ¿ustedes investigan un poco más el caso de la causa de la muerte o lo que pasó en el lugar de los hechos? ¿Algo así? Digamos, hay 2 teorías, es criminalística y criminología. Criminalística es como más que todo en el campo, en el área, ¿sí? Que uno sale a buscar, a recopilar evidencias, ¿sí? Okay. Entonces, en eso se basa, en recopilar evidencias. ¿Y esas evidencias ustedes se las dan a otro departamento, como a otra, no sé, a otros... Al perito encargado de la investigación. Entiendo. Bueno, bastante curioso, la verdad, en cómo ustedes pueden tanto basarse en un tema investigativo, ¿no? Como que en ese tema de los hechos, como también lo decías ahorita,
fuera de micrófonos y es embellecer un poco la muerte. Sí, sí, esa es la tanatopraxia. Es como te estaba diciendo ahorita, es como darle vida a la muerte. De que el familiar se vaya, o sea, perdóname, de que Como que la persona que está ahí, o sea, o la persona ya fallecida, de alguna manera no se vaya, que los familiares no lo recuerden de esa manera tan exactamente, fuerte, ¿no? sí, sí, o sea, que digamos un ejemplo, ¿no? Uno como familiar no se vaya con una mala impresión O un mal o recuerdo. un mal recuerdo. O sea, esa parte visual es muy importante, Sí, ¿no? sí, la verdad sí. O sea, ahí es donde sale digamos, la tanatopraxia, que es digamos, es arreglar el cuerpo, y lo otro es la tanatoestética, que la tanatoestética también es lo más importante. Bueno, pues ya que mencionas eso, nos gustaría saber un poco de alguna experiencia y para muchos que no conocemos, la verdad, a mí nunca se me ha muerto algún ser querido, pero es impresionante lo que pasa detrás de eso, ¿no? De cuando llegamos y el cuerpo ya está ahí, está arreglado, tiene un traje, también he podido evidenciar de que tiene algún maquillaje, de que tiene algún tipo de peinado incluso. ¿Cómo es ese proceso? Cuéntanos así un poco, si se puede, también con detalles, tanto para nosotros conocer el trabajo de ustedes, de hasta incluso todo lo que pueden llegar a hacer internamente con estos cuerpos. Pues bueno, mi primera experiencia fue algo, la verdad, chistoso, porque eso fue la primera vez que íbamos como tal a una morgue. Ese día yo iba, o sea, como todo, con nervios, porque era mi primera vez que iba a ver a una persona fallecida. Entonces, nosotros llegamos normal. Ese día incluso estaba estudiando, mi hermano también estudió un técnico laboral en investigación judicial. Ese día nosotros estuvimos y fue algo que yo digo, o sea, nunca se me va a olvidar. La profesora, si llega a ver el video, se va a reír porque se va a acordar toda su vida. Ese día nosotros, yo digo que ella lo hacía como por, bueno, ¿usted sí tiene perrenque o no? Sí. Entonces, ese día, bueno, yo veía allá el cuarto y yo, Dios mío, ¿qué hay allá? Y la profesora, siga. Y entró mi hermano. Yo le dije, no, pues entra tú. Y yo, bueno, de ahí dentro. Entonces, mi hermano entró, la profesora lo alejó para que no me dijera nada y me dijo, Gina, siga. Te lo juro que yo entré y fue algo horrible. O sea, todo estaba apagado. ¿Era un cuarto oscuro? Oscuro, sí. O sea, como para que de verdad uno sienta como que sí. El miedo. Sí, no, y el que sí quiere o no quiere. Para probar. O sea, para probar. ¿Está acá o no va a estar y ya? Sí, exactamente. O sea, si usted sigue con esto o ¿Y no. qué viste? En esa primera impresión, la verdad me llené tanto de nervios que yo dije, no puedo. Y al abrir la puerta otra vez, no sé, se trabó de los nervios, no, fue horrible. Y había una chica detrás, ella entró y tampoco. La profesora dijo, listo, sigan las dos. Y mira que fue algo, o sea, yo alcancé a ver ya así y habían dos cuerpos, pero estaba así, o sea, estaba oscuro, pero tenían sus velas, porque por sí ellos respetan mucho eso, ¿sí? Ujú. Y antes de manipular el cuerpo, piden como tal un permiso. O sea, le piden permiso al cuerpo para poder manipularlo. Y ellos se dejan. O sea, ellos, bueno, mira, yo te voy a arreglar, así, como si uno le estuviera hablando a otra persona. Que está viva. Sí, entonces, ese día yo no pude. Y Dios. yo quiero saber qué iban a hacer, o sea, qué procedimiento le iban a hacer al cuerpo. Como habían habido unos estudiantes en la mañana, ellos habían visto como tal cuando llegaron de fiscalía, porque había uno por muerte dudosa y uno muerte clínica. Entonces, el de muerte dudosa, bueno, los de la mañana se llevaron toda su mala impresión como tal, porque pues ya después de que un cuerpo empieza a descomponerse es algo duro. O sea, Los olores. sí,
como tal. Y aproximadamente, ¿cuánto es como las horas en las que un cuerpo ya empieza a tener tanto olores, como me imagino, no sé, o sea, el mismo cuerpo también empieza a botar líquidos, Sí. o cosas? ¿Aproximadamente cuántas horas? Pues mira que ese cuerpo que estaba llevaba aproximadamente 8 días. No te creo, Sí. 8 días. ¿Y en esos días cómo era el olor o cómo era? No, pues mira que en ese momento, o sea, como nos tocaba en la tarde, como tal no alcanzamos pero siempre se siente su olorcito fuerte, pero entonces ya empiezan como los ¿qué? Espasmos cadavéricos, las etapas de descomposición, mejor dicho. Entonces ellos ya estaban en una descomposición media, podemos decirlo así. Y pues la verdad, o sea, en eso sí pero bueno, nosotros ese día, bueno, ya después la profesora, no, hágale, entren todos, miren los cuerpos, no sé qué. Bueno, habían 2. El que te digo que estaba de como 8 días más, 5 o 8 días. La verdad sí fue algo impresionante para mí, porque pues era mi primera vez y es duro. Pero entonces ya después cuando el chico que nos hablaba y todo, el para qué, pero fue un buen profesor. Los apoyo. Sí, hartísimo. Y ya después ya como que ya me empezó, ya le perdí el miedo, ya todo. Entonces como que ya no me querían, mejor dicho, no me quería despegar de ahí. No te la querían sacar En ese del momentico, lugar. sí. Pero ¿y qué iban a hacer ese día ya? O sea, En ese porque momentico íbamos a hacer la preservación del cuerpo. ¿cómo así la preservación? Es cuando se le, como tal, o sea, hacen la preservación del cuerpo para que, digamos, no salgan, digamos, los olores, o en este caso no hayan, juemachicas. Líquidos, de pronto, Sí, descomposición. exactamente. O sea, que el olor no sea tan fuerte, entonces ahí le hacen su Para ya, digamos de alguna manera, para que la familia le pueda hacer su despedida. Sí, eso es lo que Exactamente. iban a hacer, como limpiar, como que Ujú. en ese momento no fuera a salir el olor. preparándolo, sí. Entonces ahí es donde uno sale, mejor dicho, oliendo a formol, literal. Ese día yo llegué a mi casa y, ay no, se huele a formol, va y se baña. Porque pues el olor ¿Y siempre qué es es fuerte. formol? El formol es un líquido que ayuda a conservar el cuerpo. Para que mientras lo estén velando, no salgan olores ni se vaya a descomponer el cuerpo rápido. Mi pregunta es, ¿8 días es mucho tiempo? ¿Considerable el tiempo para que el cuerpo esté en óptimas condiciones? No está... Hay unos cuerpos, depende. ¿También todo depende sí. de la Depende. persona y la edad? No, ¿sabes de qué? Como el entorno. Del entorno. Porque, digamos, si no recuerdo, si no estoy mal, él murió en una habitación. ¿Sí? Pero entonces, digamos, a veces cuando están al aire libre, se descomponen más rápido. Cuando están así, digamos, Cuando en un mueren. parque o en este caso en el agua a veces también. Y digamos, en este tema de investigación judicial, que es la parte de la profesión en la que usted se encuentra, ustedes miran esto, ¿sí? Como, o sea, cómo atan el medio en el que falleció la persona con cómo se encuentra en el momento. También hacen como la verificación de, pues digamos, en los casos que no sea muerte natural y demás, como si hay otra persona, un tercero que pueda estar implicado. ¿Hacen como estas revisiones también o Sí, eso ya va, es como te digo, a los criminalistas de campo. criminalistas? Sí. Y ahí, digamos, ustedes cómo se atarían con ese tema de los criminalistas, como bien unidos. Pues en ese momento, como te digo, o sea, en el técnico, o sea, nos enseñaron las bases, o sea, lo más que se ve, que en ese ámbito alcanzamos a ver dactiloscopia, lofoscopia, química forense, patología, incluso nos dieron a lo último ¿un qué? Ay, no me acuerdo. Bueno, te lo quedo viendo, porque no me acuerdo. Que sí lo tenemos presente Sí. porque son bastantes conceptos, No, que siempre es- son hartos conceptos los que tiene como en mente, como que nos Uy, lanzando. es Entonces, hartísimo. amicamos ahí. Sí, es que es hartísimo. O sea,
eso es mucho, mucho, la verdad. Uno tiene que tener, ahí sí como quien dice, cabeza para eso. No hay problema en ese caso. Igual, en ese primer día, en esa primera vez que se enfrentó con ese cuerpo, ahí con dos cuerpos, porque nos dice que fueron dos, ¿cómo fue el regreso? ¿Cómo fue la noche en su casa? Porque pues uno como persona también se ve Sí. afectado, ¿no? Y pues Y la después- primera vez. Te lo juro, y no me lo vas a creer, pero yo llegué a mi casa, bueno, ya a mí me había pasado el miedo después de eso, pero ya llegué, digamos, a mi casa y ya como que yo miraba un lado oscuro y me daba miedo, o a veces, digamos, al cerrar los ojos miraba el rostro de la persona. Uy, no, era algo Complicado. fuerte. ¿Y ustedes cómo tienen ese apoyo? Ejemplo, no Emocional. sé, una parte psicológica, un apoyo. No, pues yo la verdad no, o sea, en ese Ay. momento no, o sea, yo iba a lo que iba y, o sea, si estoy hecha para esto o no. O me acostumbro, me acostumbro. Exactamente, sí, pero ese día la verdad sí fue algo horrible, es que, uy, no, fue, pero pues ya después en el segundo seminario, que se le puede decir así, ya fue más relajado, Claro, ya fue pues, más un poquito relajado, más. ya incluso ese día yo misma ayudé a preparar el cuerpo de un bebé. El bebé tenía aproximadamente de 2 a 3 meses. Pequeñito, Un natural. bebé. Parece. Pues cuando son bebecitos, todos como que los mandan esa investigación, o sea, mirar la causa de la muerte. Y la verdad, también fue otra de las experiencias duras. Muy duras, fuerte. porque Y en esa parte que Estefanía también empieza a hablar sobre las emociones y también la parte psicológica, o sea, es literalmente una capacidad mental que tiene que estar muy bien desarrollada, formada, no sé cómo decirlo, para que cuando ustedes tengan su vida afuera, o sea, tienen normal su vida personal, familiar, etcétera, ¿cómo hacen para que eso no afecte tanto? Y también una de las preguntas ahí es, ¿ves la vida y la muerte como normalmente la veías? pues, ¿qué te digo yo? En el estado, lo que tú dices, en el estado emocional, no, pues la verdad yo no pasé, yo ya después de un tiempo ya lo vi relajado. O sea, yo ya iba como mentalizada a lo que iba a estudiar y tenía como tal presente a qué me iba a enfrentar, ¿sí? Entonces, en eso de la parte psicológica, sí, como que yo... No fue tan duro. No, y No. más que tenía el ejemplo de la tía Milena, que nos acompañó acá Sí. también. Sí, Y como usted lo decía, es una vocación, la verdad, no es para todos. no. Y normalmente en este tipo de carreras siempre se tienen muchos mitos, muchas preguntas y queremos saber cuál es uno de esos mitos que usted creía que iba a encontrar en la carrera, pero que usted ahora dice, no, no es así. Pues mira que eso, o sea, ¿qué te digo yo? Bueno, primero que todo iba a sonar algo chistoso y que yo al principio decía, porque en sí yo era súper mala para las matemáticas, yo decía, no, eso no va a necesitar matemáticas. No, ay Dios. Mejor dicho, uno ve matemáticas al 100. Más que todo en la parte de ¿Y balística. qué tiene que ver? Ok, eso quería Ajá. preguntar. ¿Qué tiene que ver ahí la matemática? ¿En qué procedimiento, en qué cosa ustedes ven en la matemática? Más que todo, pues yo lo vi más que todo en la balística, porque digamos, ahí uno tiene que ya medir distancia. Digamos un ejemplo que fue por arma de fuego. Uno tiene que medir distancia más o menos aproximadamente desde donde fue. Y, no, eso es complicado. Eso es Claro. algo grande. Pero ya una dura en Ya, matemática. Bueno, ya. se superó ese miedo. Sí, ya ahora sí. Y digamos en los también, ¿cómo se llaman? Para crear los informes, al principio para mí fue duro. Porque Uy. muy, muy técnico, muy largo. Sí, muy técnico y largo, que uno tenía que explicar todo. No, era... ¿Y cómo así para los informes? ¿Va tomando nota, una Ujú, agenda? exactamente. Pues en ese tiempo nosotros teníamos como tal unos informes que nos entregaban allá para llenarlos. Y nosotros teníamos que crear una escena y empezar a llenar los informes por nosotros mismos. Y el profesor revise, bueno, quedó bien, quedó mal, o bueno, tienes que cambiar esto, así. O sea, así. Y yo le quería preguntar, ahorita que estábamos hablando acerca de los cuerpos como el lugar,
ese lugar al que ustedes van, normalmente siempre hay muchos cuerpos como, no sé si decirlo, como de pronto, o sea, como muchos por esperar, o siempre todos se atienden de la manera adecuada a su tiempo, todos están a tiempo para ser atendidos, o realmente hay algunos que no llevan muchísimo tiempo ahí, o cómo se hace el procedimiento de que sigues tú con este cuerpo. Pues mira que hay funerarias que tienen morgue, ¿sí? Y pues de ahí depende a lo que llegue. Si llegó uno o dos cuerpos, pero eso sí, no falta. O sea, lo que yo estuve en esa morgue, siempre llegaba uno tras del otro. Pero, pues, ¿Y cómo es la preparación de ustedes para estar ahí? O sea, digamos, me imagino también con su uniforme, pero también de eso, qué cosas que nosotros no conocemos o que realmente no pensaríamos que estuvieran, pasan ahí, como por ejemplo, tú ahorita mencionabas algo que era como un líquido ¿Al formol? Sí, exacto, Sí. eso no lo conocíamos. Eso ustedes se lo aplican al cuerpo, ustedes mismos, también cómo es el lugar, es frío, como es normalmente, para aquellos que no lo conocemos porque hace de alguna manera que no todo se vea tan ya pasó y así, o sea, no sé cómo decirlo, pero como que ustedes realmente tienen su espacio tanto técnicamente preparado y práctico para dar un buen resultado. El espacio sí es frío, frío. O sea, seguro es por las temperaturas pero es frío. Y digamos lo del formol, eso se aplica por la arteria. Y pues el profesor que teníamos, él lo revolvía con un colorante para que en sí o sea, las arterias no se vieran, ni las venas se vieran moradas, que se le marcaran así en el cuerpo, así, no. Uy, es que ese hombre era un teso total. Duro para la materia. Yo tengo Sí. hay una pregunta, de pronto una duda. ¿Hay alguna diferencia entre anfiteatro y morgue? Anfiteatro y hay otro nombre que no recuerdo qué sea, pero no sé si es lo mismo. Es que he escuchado como ese nombre anfiteatro, pero pues no Pues yo diría que lo mismo. es lo mismo, solamente Sí. como lo llaman. Sí, El concepto es el depende, mismo. sí. Mm, Pero pues yo no sé, que el anfiteatro debe ser que hay ¿Más? bastantes. un poquito más grande. Un poquito. Sí. Y Gina, tú nos contabas un poco acerca de lo que tú habías hecho y queremos conocer un poco de tanto formas de, o sea, cuánto cuesta este tipo de carreras, que ya también lo había dicho Milena, pero un técnico aproximadamente para un joven, porque esto lo están escuchando, la mayoría son jóvenes y que tal vez, no sé, alguno de ustedes le puede generar la curiosidad de que les gustaría estudiar este tipo de carreras. Pero si se inicia con un técnico o un tecnólogo, aproximadamente, ¿qué valor Uy, tiene? digamos, yo empecé o sea, cuando empecé con el técnico, más o menos como así por bajito, 8 millones de pesos. Por bajito. Por bajito los 4 semestres. Ya en la universidad, ya es más. Y las oportunidades de trabajo, o sea, tú sales, bueno, del técnico o el tecnólogo, las oportunidades de trabajo, ¿tú las ves amplias, rápidas de conseguir trabajo o No, difícil? difícil. A veces es difícil porque no. Ay, es que digamos, o sea, tú sabes que acá en Colombia uno tiene que por lo menos tener unos 6 años de experiencia y uno recién salido de estudiar, uno no tiene toda la experiencia. Y bueno, de los casos, no sé, amigos, compañeros que tú conozcas que hacen ese tipo de cosas, también ellos están interesados, salen del técnico tecnólogo en querer continuar, o tú dices, no, sí conocí un caso que dijo, no quiso continuar, realmente se dio cuenta que no era lo suyo. Pues mira que yo, o sea, después de que salimos del técnico, yo la verdad me desconecté total. Un solo compañero, que es el único con el que me la paso, él sí quiere seguir, pero pues se le presentó un pequeño inconveniente y no pudo. Incluso yo, hace 3 años,
Después de terminar el técnico, pasé los papeles a la Manuela Beltrán y iba a ser el primer semestre, pero en ese momento se atravesó mi bebé. Entonces me tocó aplazar. O sea, yo iba con toda. Fue por un momento el aplazamiento, bueno, pero pues entendible. Y en este caso, una pregunta, si de pronto se pueda. ¿Con qué entidades se podría llegar a tener un vínculo en este tipo de carreras? No sé, fiscalía, CTI, demás. Sí, se puede de pronto. No, pues la verdad esa vez sí me lo reservo. Sí, pero lo único que sé que los que tienen así como convenio son las universidades, porque en un técnico no. Y sin convenio, sí hay bastantes entidades con las que se podría vincular laboralmente sin necesidad de que sea por medio de la empresa o de la institución, digamos sin nombres. Sí hay varias entidades con las que se pueda o definitivamente. Pues hay varias entidades, ¿cómo te digo yo? Que, bueno, que son investigadores privados, ahí, pero pues ya uno tiene que tener, ahí sí como quien dice, mucha más experiencia. De acuerdo. En este caso, investigadores privados, ya que lo toca, una duda me acaba de surgir. En el campo en el que se encuentra el investigador judicial, hay unas firmas, efectivamente, que, por ejemplo, se encargan de realizar investigaciones para asignar beneficios, aseguradoras, beneficios pensionales, demás. Ujú. Se podría llegar a vincular con esas entidades. Sí. Que ustedes harían el tema de visitas, revisar cómo fue el fallecimiento, qué pasó, beneficiar, demás. Sí, eso. Sí, más que todo en eso. O sea, hay amplia carrera. Sí, o sea, la carrera sí. Sí, me doy cuenta de eso, de que es bastante amplia, tanto desde el tema judicial, cómo investigan por fuera, como también el cuerpo, ¿no? O sea, también lo que tú decías, el tema de las huellas, ¿cómo se llama? Dactiloscopia. Dactiloscopia. Son hartos Increíbles, tantas técnicas de todo lo que puede traer la muerte de una persona. La muerte de una persona trae un montón de gente que lo estudia, bueno, también para que le pueda dar claridad tanto a la familia como también pueda embellecer el cuerpo. Y quiero ir finalizando con esto. ¿Cómo es el proceso de embellecimiento aproximadamente? ¿Cuánto demora? Yo digo embellecimiento, no sé si esté bien decirlo así porque no conozco muy bien los términos, pero ¿cómo es el proceso para arreglar un cuerpo, para llevárselo a sus familiares para que lo puedan despedir? Mira que todo depende. Porque, bueno, cuando son muertes clínicas, se les hace su tanatoestética, se maquillan, bien. Pero entonces, digamos, cuando son, un ejemplo, una muerte violenta, que, digamos, tiene aquí, o sea, se le abrió aquí la piel, o le hace falta la parte del cartílago de la nariz, entonces se reconstruye. Ustedes tienen que arreglar todo ese tipo de cosas, ¿sí? Uh-huh. Y el tema de, por ejemplo, maquillaje, cabello, todo el tema un poco más exterior, ¿eso también tiene un nombre de la persona que hace específicamente eso? ¿O? No, eso va en la tanatoestética, por eso es la... ¿Y ustedes hacen ese tipo de arreglos en el mismo lugar donde tú nos contabas ahorita de que hacen el arreglo del cuerpo o miran un poco más la muerte, no sé si de pronto también los órganos, ¿lo hacen en el mismo lugar o tiene un espacio reservado para eso? No, pues mira que en ese tiempo que estuve, no, todo se hizo ahí. Todo se hace ahí. Sí, todo se hace en un mismo lugar. O sea, porque cuando, digamos, son muertes violentas que llegan de fiscalía, ellos llegan y... ahí sí como, perdóname, pero cosen a la rapidez y chao. Entonces lo que uno hace es eso, darle más tiempo al cuerpo en arreglarlo, que en su desinfección, que digamos los órganos que llevan, o sea, todo eso, o sea, eso es un mito a veces también. O sea, eso también lo tenían recalcado en ese momento, en que cuando una persona muere, que se roban los órganos y eso, pero... si uno no tiene el cuidado y como la práctica de mantener un órgano como tal funcional, ya no, eso como quien dice, uno no es nada. Ahí es donde uno se da de cuenta que uno no es nada. Claro. O sea, lo que hacen con uno es, mejor dicho. Es que hay como unos tiempos para poder mantenerlos como con vida, por decirlo así, a los órganos para que puedan ser trasplantados, ¿no? Sí. Esto. Una pregunta de pronto de su proceso.
¿Ha tenido algún encuentro así cercano con pues algún cadáver que usted diga fue mutilado, fue cortado, algo así que de pronto le haya generado una impresión, que le haya causado como una parálisis así en el momento? La verdad sí. En la tercera visita a la morgue, sí. Había un chico que la verdad, o sea, con solo verlo me daba miedo. Él había muerto porque, bueno, por arma de fuego, sí. Era seguro un sicario, no sé, pero la cara daba miedo. La verdad sí que yo quedé como que, y no me acerqué. Yo dije, no, me dio miedo, la verdad sí me dio miedo. Y ahí ustedes entran a mirar, digamos, ya que pues mencionado de que fue una muerte violenta, por lo que entiendo, entran ustedes como investigadores judiciales a mirar como qué pasó en ese momento, o sea... No, en ese momento sí no, No más se que hace. todo estábamos en morgue y éramos en lo que te digo, en la tanatopraxia. De resto no, o sea, en ese ámbito ya sí tampoco, porque eso ya lo hacen de universidad. Bastante impresionante todas estas cosas que nos cuenta acá nuestra entrevistada. Y cómo es el tema espiritual. El tema espiritual, tanto, o sea, tuyo, en tus creencias, cómo esto puede, tú dices, esto se está volviendo más fácil o más difícil en que yo pueda ejercer esta profesión. Y también el tema espiritual, no sé si habrá alguna materia, algún proceso que también tú ahorita nos contabas de que hay un proceso en el que se le pide permiso al cuerpo para que se pueda pues desarrollar lo que se debe desarrollar. Si hay algún tema espiritual allí en temas de que hay que tener cuidado o ese tema es totalmente... No, es normal. Yo digo que Totalmente ahí cerrado, sí, ¿sí? que en eso nos enseñó una profesora que siempre es con respeto al cuerpo. Sí. Mira que de acuerdo a lo que dice Larisa, en este momento yo había escuchado también lo mismo, que antes de entrar a como a manipular el cuerpo para arreglarlo, para alistarlo, le pedían permiso. Como tengo entendido que hay como un rigor mortis, si no estoy mal, Sí. que se llama, en donde, por ejemplo, que tienen los dedos doblados, así. Esos son los espasmos cadavéricos. Eso. ¿Funciona realmente como Sí. hablarle al cuerpo para que estire los deditos, como de esa forma? O sea, sí, lo has visto. La verdad sí, y lo vi con la misma profesora. Ella, antes de indicarnos todo, ella primero le pidió permiso al cuerpo. ¿Cómo Estaba estaba? rígido, o sea, rígido. Los brazos. Y ya como tal, ya después él se fue soltando y se dejó manipular. Y manipular, ejemplo, los brazos, no sé, bloqueados, las piernas o las... Sí, cuando una persona muere, entra en los espasmos cadavéricos, que son rigor mortis, y bueno, los otros te los quedo debiendo. Pero más que todo es cuando el cuerpo queda rígido en las primeras 4 horas, más o menos. Ya después, ahí ya el cuerpo ya decide si se deja manejar o no. Pues, efectivamente, no. Pero en sí, es todo con respeto. ¿Y les con ha respeto. sucedido que un cuerpo de pronto no se deje manejar? Que definitivamente por más que intenten, que le hablen, por decirlo así, que no puedan. No, mira que no. No, Ok. no, pues Funciona. por el momento no. Hablar funciona. Sí. Increíble. Y para nosotros que estamos estudiando comunicación social, incluso como hasta en la muerte la comunicación es importante, ¿no? Sí. Gina, muchísimas gracias. Gracias por este espacio y también gracias a todos los que nos escucharon. La próxima entrevista está buenísima, no se la puede perder. Y esto es todo aquí en Nocturnos. Ay, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a todos por estar aquí con nosotros. Como dice Larisa, los invitamos. Estamos muy pendientes de ustedes y que estén muy bien. Esto fue Nocturnos. El espacio en donde la noche habla.